Listo, Sí, está grabá, grabando. grabá, grabá que quede en la nube. Bueno, hola a todos los alumnos después de tanto tiempo. Escuchen, les quiero presentar entonces a Ernesto Estivala, que es el psiquiatra. Ha estado trabajando con nosotros acá en el servicio durante algunos años, mientras hacías tu tesis, ¿no, Ernesto? Así es. Eh, Estábamos como ustedes medio que saben ya, nosotros acá en la unidad de video, además de hacer los videos y tratar con todos los candidatos a cirugía que ya después vamos a ver en otra clase, los psiquiatras hacen su evaluación, su intervención y bueno, antes, después de la cirugía, hay varias cosas que hacen. Y una de las prefunciones de los psiquiatras es en el grupo de los pacientes con crisis funcionales, es una de las grandes ramas y campos que hay acá en la epilepsia, y el otro es cirugía, antes y después de la cirugía. Y lo que ha hecho Ernesto con su tesis era, bueno, investigar estos pacientes antes y después de la cirugía. Era así, Ernesto, ¿no? La cuestión de Sí, sí, sí. Sí, impulsividad sí, impulsivo. bueno, qué sé yo, varios aspectos muy interesantes, una muy, muy linda tesis, y después, bueno, no se dedicó más a la epilepsia. No sé si hiciste bien o mal, qué sé yo. Este, El y tiempo bueno, ahora dirá. está con otros proyectos muy, muy interesantes también. Pero bueno, es muy buen docente, súper como ustedes verán, este, con muy académico, muy formado, muy preparado, con muchos años de trayectoria. Y bueno, queríamos presentárselos, que es muy buen docente, como les decía. Y después, bueno, ustedes tuvieron la clase con Patricia, que ya te voy contando de paso, Ernesto, que están en la unidad de cognitivo y de percepción. Van a tener la siguiente clase con Julieta eh, Lizo, que es la experta en demencias. Así que van a ir completando un poquito toda esta parte de cognición y percepción y evaluación neuropsicológica, y bueno, y esta rama y pata que le das vos a todo esto. Bien. Bueno, los dejo con Ernesto, y cualquier cosa, estamos en contacto con el resto de ustedes. ¿Ah? Te aviso, Ernesto, que son muy, muy inteligentes, esta gente muy aplicada. Bien. eh, Increíble, un alumnado muy... te van hacer muchas preguntas, tenés un poquito de todo, tenés neurólogos, tenés psiquiatras, tenés neuropsicólogas, tenés sí, neuropsicólogas, tenés eh, bueno, variado, así es muy interesante la interacción con este grupo, ya vas a ver. Bueno, Bueno, bien. un gusto otra vez estar con todos ustedes, chicos, y los dejo con Ernesto. Chao, Silvia. Dale, genio, nos Chao, chao. Bueno, buenas tardes. Sí, Janina dice que tiene mala conexión. Yo no sé si no tengo también mala conexión, se me estaba cortando, así que capaz que yo también termino apagando la cámara, si a ustedes no les molesta, para ver si empieza a cortar, apago, así no molesta. Pero vamos a empezar la clase propiamente dicha. Yo de lo que les contaba Silvia, nada más por si a una cuestión de curiosidad, si algo, si les interesa, yo después de hacer mi tesis doctoral con el equipo, yo ahora estoy en Estados Unidos, estoy terminando un postdoctorado en la Facultad de Medicina de acá de la Universidad de Nueva York,
trabajando, sí, sí, sigo en la parte neuro, obviamente, trabajando con un modelado usando células pluripotenciales, modelado de enfermedades neurodegenerativas, como como una misma enfermedad neurodegenerativa afecta de manera diferente a distintos tipos de neuronas de un mismo paciente, ¿no? Ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica afecta a las motoneuronas, pero no afecta a otras neuronas del sistema nervioso central. Cuando las afecta, empezamos a tener otro tipo de patologías que son ese continuum que hay entre la esclerosis lateral amiotrófica y la demencia frontotemporal. Pero incluso dentro de las motoneuronas, las últimas en degenerar y prácticamente las que conserva el paciente toda la vida son las neuronas oculomotoras, ¿sí? Las del par craneales 4 y 6. Entonces hay una diferencia, una sensibilidad diferente que tienen las motoneuronas, sí, del ojo, las ¿cómo se llama? Bueno, hay algunas a nivel bajo que controlan el esfínter a nivel miccional, me parece, no me acuerdo el nombre, núcleo de o neuro, bueno, si alguno se acuerda me lo dice, que no degeneran pero que las otras sí degeneran. Por ejemplo, cuando degenera la del hipogloso, el paciente pierde el habla, cuando degeneran las neuronas, montoneuronas que inervan el diafragma, el paciente no puede respirar, ¿no? Entonces, como un paciente que tiene un mismo genotipo y estuvo expuesto a un mismo ambiente o estuvo expuesto a una misma serie de, digamos, de información del entorno, tiene una respuesta distinta en una población de neuronas que aparentemente deberían todas más o menos contener la misma información. ¿Dónde está la diferencia? Un poco eso es en lo que yo estoy trabajando. No se reduce a esclerosis lateral amiotrófica, sino que digamos, los modelados son con neuronas que implican eh, Alzheimer, demencia frontotemporal, y ahora estamos trabajando en una colaboración con dos grupos que trabajan en cáncer, entonces el modelado de las interacciones entre neuronas y tumores. Así que, bueno, me alejé de la epilepsia, como dice Silvia, pero bueno, me metí un poquito en eso, pero seguí con el lado de qué es lo que pasa con las neuronas cuando funcionan mal y por qué algunas funcionan mal y otras no. Así que bueno. Lo que vamos a ver hoy es, eso por si a alguno le interesa, qué sé yo, y tiene ganas de charlar, y dice, ¿sabés que yo trabajo en esto? ¿Sabés que leí un artículo? Y quiere que charlemos, que compartamos información desde ya, ¿sí? Sin ningún problema. A ver, si yo pongo esto ahí, creo que tengo que compartir la pantalla completa. Puedo compartir esto. Bien, perfecto. Muy bien. Ahí están viendo la diapositiva, sí. Entonces, empezamos propiamente la clase. Vamos a tratar de hoy responder algo como, yo sé que acá hay psiquiatras, y hay psicólogos, y hay neurólogos que seguramente trabajan con psiquiatras o con psicólogos. Digamos, el hacer un repaso meramente por trastornos psiquiátricos no me parecía que tuviera realmente una ganancia para ustedes. Entonces, un poco lo que yo les quería traer con esta clase es miradas alternativas con las cuales podemos empezar a integrar fenómenos que estudiamos los psiquiatras en un contexto más vamos a decir así, un contexto más de neurociencia, ¿sí? No les traigo ninguna verdad revelada ni nada, es simplemente como para repasar algunas hipótesis de trabajo que han sido publicadas hace algunos años. Seguramente alguno de ustedes las habrá leído o habrá escuchado sobre ellas en alguna charla. Así que vamos a repasar esto y ustedes los aportes que quieran hacer me interrumpen, ¿sí? Sin ningún problema. Yo hablo. Si ustedes quieren hacer un comentario,
me frenan y lo hacen sin ningún problema, ¿sí? Entonces, la primera idea sería empezar por efectivamente qué son los trastornos psiquiátricos. Y hay una publicación el autor se llama Kendler en 2010, ya hace bastante tiempo, y es un trabajo, digamos, clásico de filosofía de la psiquiatría. Eh, proponía, Kendler en este artículo propone tres modelos para entender qué es un trastorno psiquiátrico. ¿Sí? El primero como un modelo esencialista, ¿sí? Donde existe una esencia subyacente a todo lo que le pasa al paciente. Entonces, esa esencia subyacente sería la E para nosotros aquí, ¿no? Que esta esencia subyacente causa directamente todos los rasgos, ¿sí? Que tiene el trastorno, que sería desde el F1 hasta el F5, ¿sí? Que F imagino yo que será de feature del inglés. Bueno, esto sería análogo a decir algo así como hay una anomalía molecular, ¿sí? Específica y esa anomalía explica todos los síntomas. ¿Sí? Este es como el primer forma de explicarlo. El modelo entonces esencialista. Después, un momento, antes de esto, modelo esencialista. Entonces, ¿cuántos trastornos psiquiátricos conocen hoy ustedes que cumplan este modelo? Probablemente muy pocos, ¿no? Quizás el síndrome de Angelman, podríamos decir, algunos errores congénitos del metabolismo, ¿sí? Con esas manifestaciones neuropsiquiátricas, pero los grandes trastornos, depresión, ansiedad, esquizofrenia, definitivamente no cumplirían con este esquema. Hay un segundo modelo que propone Kender, que es el de Property Cluster Kinds. Le dice Property Cluster Kinds. Donde no hay, como verán, una esencia subyacente acá, ¿no? En cambio, sí hay rasgos clínicos, que serían las causas, las Fs, que están causalmente interrelacionados, ¿sí? Entre sí. Ahora, por ejemplo, entonces, qué sé yo, la ideación suicida, ¿sí? No sería causada por la depresión, sino que, digamos, con la depresión como entidad, sino que es causada por un estado de ánimo deprimido y por los sentimientos de culpa que a su vez retroalimentan, ¿no? El estado depresivo, sentimientos de culpa, ideación suicida, y entre sí, digamos, uno con el otro van dándole, digamos, la gravedad a la patología. Am, Hay un tercer modelo que plantea Kendler, ¿sí? Que es el modelo, digamos, más sofisticado, que probablemente para muchos trastornos comunes sea un poquito el más acertado, ¿sí? Es el modelo de las múltiples causas. Y las causas acá están indicadas como de C1 a C4, ¿sí? Esas causas pueden ser genéticas, pueden ser ambientales, pueden ser epigenéticas, pueden ser relacionales, ¿sí? Y estas causas interactúan para generar un estado subyacente, que es ese US, ¿sí? Que ven ahí. Bueno, las causas interactúan para generar un estado subyacente que a su vez es el que generaría los síntomas. Y esos síntomas se retroalimentan entre sí. ¿Se entiende? Entonces, tenemos distintos componentes. Y esto después, más adelante, yo les voy a mostrar un modelo que se conoce como el modelo de los múltiples pasos. Probablemente los neurólogos del grupo ya sepan de lo que vamos a hablar, pero un modelo de los múltiples pasos que puede tener mucho que ver con esto, ¿sí? Con esta concepción de un trastorno psiquiátrico conocido como el de las múltiples causas. Distintas causas, y esto van a ver que tiene sentido en el contexto, digamos, de cómo se estudian hoy por hoy las patologías, ¿sí? En psiquiatría, que pueden ser genéticos, ambientales, y eso genera un estado subyacente, digamos, hay lo que diríamos una predisposición, un estado, digamos, de mayor vulnerabilidad que te acerca al desenlace de una patología. Desde ese estado de vulnerabilidad, ¿sí? Empiezan a aparecer manifestaciones que interactúan entre sí y entonces nosotros vemos un paciente que es producto de todo esto. ¿Se entiende? Pero también, digamos, esto nos está diciendo que no hay una causa única y por lo tanto, si no hay una causa única, tampoco tenemos
digamos, una bala de plata terapéutica, ¿no? Con el que con esta le pegamos a todo y hemos solucionado el tema. Entonces, ese tercer modelo es el más sofisticado, probablemente sí sea un poquito el más acertado, y sobre él vamos a tratar de construir algunas otras cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que son los modelos de traslación genética. En esta figura tenemos tres paneles, A, B y C. Cada uno representa no solo una estrategia de investigación diferente, sino también hay subyacente, digamos, una epistemología diferente, ¿no? Sobre la propia enfermedad psiquiátrica. Entonces, vamos a enfocarnos primero en el panel A, que le podríamos decir que es el modelo clásico o el modelo arriba-abajo, top-down, ¿sí? Eh, Fíjense, el flujo siempre va de izquierda hacia derecha, ¿sí? Y entonces acá vemos cómo hay una mutación, que es la causante de una enfermedad, y entonces podemos utilizarla para modelarlo con un animal, ¿no? Si nosotros encontramos un gen este gen está asociado a la patología tal, una canalopatía, por ejemplo. Entonces tenemos la mutación de un gen, una canalopatía, listo, y lo hemos encontrado. ¿Qué podemos hacer para estudiarla? Podemos generar una mutación por ejemplo, en un ratón, ¿sí? Y ver cómo esa mutación interactúa con un sistema vivo completo, como es, por ejemplo, el animal, ¿sí? Y nos permite identificar entonces la función molecular y las vías de señalización que están afectadas cuando ese gen digamos, no podemos contar con ese gen, ¿sí? Y entonces, en base a eso, se propone un blanco terapéutico, un target, ¿sí? Un target terapéutico. Ok, perfecto, podemos encontrarle la vuelta por acá a esta patología. Ahora, este modelo ha tenido grandes éxitos, digamos, grandes éxitos en enfermedades monogénicas, ¿sí? En neurología, digan ustedes, los neurólogos, si, por ejemplo, la terapia génica digamos, que se termina utilizando para la atrofia muscular espinal, no sería un modelo como este, ¿no? En esa lógica de el gen SMN1 genera la proteína SMN, este es mi blanco, tengo que rescatar esa proteína, ¿no? Eso sería como un ejemplo. Ahora, ¿qué condiciones entonces se tienen que cumplir para que este modelo funcione? ¿Sí? Necesitamos una penetrancia alta, estamos hablando de una enfermedad monogénica, una penetrancia alta, un efecto de tamaño grande, ¿sí? Una relación gen-fenotipo, ¿sí? Que esté relativamente limpio, digamos, ¿sí? Y entonces, de nuevo, la pregunta retórica de antes, ¿cuántos trastornos psiquiátricos comunes cumplen estas condiciones? Pocos probablemente, ¿no? No sé si podemos, digamos, indicar alguno. Panel B. Listo, ese modelo entonces de descubrimiento, de tratamiento, de entender una enfermedad, pareciera que no nos sirve del todo para la psiquiatría. Vamos a ver si hay otra cosa. Aquí el mismo autor, Crystal, va a describir lo que la genómica, digamos, empieza a revelar cuando se aplican los grandes estudios de GWAS y de secuenciación de exomas, ¿sí? Fíjense que aparecen cuatro problemas superpuestos después del descubrimiento de un gen en particular que podría estar asociado a un fenotipo. Primero es la heterogeneidad de locus extrema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un caso en psiquiatría, en esquizofrenia, ¿sí? Los estudios que se hacen identifican más de 100 loci, ¿sí? Que son eh, más de 100 loci como genes de riesgo para la esquizofrenia. Eh, entonces, desde ya tenemos que descartar que exista el gen de la esquizofrenia. Esto descartado hace muchísimo, ¿no? Entonces es un primer problema para aplicar el modelo que teníamos en A. El otro es el siguiente, es decir, las mutaciones que hay en regiones no codificantes, ¿sí? Que son heterocigotas, la mayoría no alteran una secuencia proteica directamente, sino que alteran la regulación de la expresión génica. Entonces esto va a hacer que el modelo de knockout, ya que tenemos antes, ya no nos funcione tanto para estudiar una patología psiquiátrica. Y el otro es la pleiotropía biológica. Esta es hermosa porque el mismo gen,
como ustedes saben, puede tener relés completamente diferentes según el tipo celular. Entonces, una región cerebral puede tener una proteína asociada a una función y en otra misma región del mismo cerebro, esa proteína puede estar teniendo otra función. Y lo mismo dentro del desarrollo, en el contexto del desarrollo digamos, el desarrollo embrionario, ¿sí? Y aunque el sistema nervioso central tiene, digamos, el desarrollo continuo de estado embrionario, fetal, y luego los primeros 2, 3 años digamos, de vida extrauterina, sí podemos tomar todo ese tiempo de extensión del gran potencial del desarrollo del sistema nervioso central. Bueno, durante todo eso, digamos, podemos encontrar distintas regiones y distintos momentos donde quizás una proteína tiene distintas funciones. Entonces, una mutación en la proteína Shank, en la Shank 3 puede afectar sinaptogénesis, ¿no? Puede afectar la sinaptogénesis durante el desarrollo, pero lo puede afectar de una manera en la corteza prefrontal y otra en la corteza cerebelosa. Entonces, nosotros podemos llegar a tener una alteración en la proteína Shank 3 que me genere un fenotipo con un conjunto digamos, después de alteraciones, un conjunto de manifestaciones, pero en realidad que hay un daño en otros lados también. Que entonces, que eso puede llegar a desencadenar en otra cosa o no, ¿no? Puede quedar silente toda la vida, está la alteración ahí, pero fue compensada o no directamente. Hay zonas de mayor vulnerabilidad. Entonces, ir solamente a, ok, listo, Shank 3 como estoy poniendo como un ejemplo, ¿no? Shank 3 afecta a la sinaptogénesis, entonces podemos linkearlo con 2 o 3 patologías, no nos alcanza con eso porque por ahí hay un montón de casos de fenotipos en los cuales nos estamos pasando porque lo único que está alterado es el Shank 3 y en realidad, digamos, ha sido compensado vastamente. Entonces, el último que dice ahí, phenotypic variability, o sea, variabilidad fenotípica, lo tendremos que entender como una mutación, múltiples fenotipos. En la clínica, múltiples diagnósticos, ¿sí? Eh, y acá es donde por ahí entramos más en conflicto con el DSM, ¿no? Porque, por ejemplo, la de lesión, hay un grupo de trabajo, tuve hace poco con la directora de un laboratorio que están en Abu Dhabi ellos, ¿no? Trabajando. Estuvimos hablando de qué manera podíamos colaborar. Ellos estudian una deleción en el gen 22q11. Esa deleción aumenta el riesgo de esquizofrenia, ¿sí? Pero también de autismo y de trastorno de déficit de atención con hiperactividad en los niños. Entonces, la misma variante genética, digamos, atraviesa distintas categorías diagnósticas que nosotros utilizamos en base al DCM o al CIE, ¿no? Entonces eso es un punto importante. Para la descripción meramente sintomática, clásica, bueno, no necesitamos echar mano de todo esto. Para entender la enfermedad de forma tal que eventualmente podamos diseñar tratamientos, y ahí sí, y ahí empieza a entrar en conflicto lo que sabemos, digamos, de la clínica puramente con lo que podemos encontrar, digamos, lo podemos estudiar en un laboratorio. Entonces, eh, si yo tomo ese ejemplo que les decía recién, ¿no? De, bueno, cómo la alteración, una variante en el gen 22q11 me puede generar alteraciones que después las manifestaciones son compatibles con una descripción de esquizofrenia, de autismo o de trastorno de déficit de atención. Entonces, en el contexto de investigación, de descripción, digamos, mucho más básica, del sentido de ciencia básica de la psiquiatría, sigue siendo útil la categoría esquizofrenia como unidad de análisis, digamos, para la investigación, digamos, en este contexto etiológico por ahí ya no, ¿no? O sea, la parte de etiología, ¿no? Si dividimos a las patologías en etiología, patogenia,
patología, la etiología la etiología de la esquizofrenia probablemente está muy mezclada. O en un momento encontremos que la etiología de la esquizofrenia está muy mezclada con la etiología del autismo o la etiología del trastorno de déficit de atención. Eh, entonces, desde ese lugar, digamos, uno por ahí em- puede empezar a tener otra aproximación, ¿sí? El último panel de esta figura es el modelo alternativo, que es el modelo inverso al modelo A. Es decir, el modelo A era el modelo top-down, este es el modelo bottom-up, ¿sí? Vamos de abajo para arriba. Entonces, esta es, digamos, la propuesta un poco que Crystal hace como para avanzar en el campo. Entonces, en lugar de partir de un gen para llegar a un blanco terapéutico, vamos a partir de múltiples genes que los vamos a ir confirmando simultáneamente. Entonces, se usan bases de datos, ¿sí? De interacciones proteína-proteína, de expresión génica, para identificar dónde hay puntos de convergencia entre esos genes. Entonces, él parte de la hipótesis de que, aunque los genes sean muchos, los productos, digamos, las proteínas que fabrican van a converger en funciones o en redes, ¿sí? Relativamente limitadas. Entonces, en vez de hacer foco como blanco terapéutico en el gen, hacer foco en la red esa que estaría fallando, ¿sí? Eh, Ahora vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva un ejemplo de esto. Pero fíjense que este modelo, y ahora lo vamos a ver, pero fíjense cómo ya este modelo que decían, bueno, esta es la nueva propuesta, que hacía hace 12 años, ¿no? Crystal. Pero esta es la nueva propuesta. En vez de enfocarnos en un solo gen e ir gen por gen y viendo cuántos cientos de genes están involucrados, por ejemplo, en el desarrollo de la esquizofrenia, vamos a ver dónde convergen estos genes, porque por ahí es donde podemos encontrar el punto, ¿no? Ahí, el cuello de botella, ¿no? Ahí encontraremos dónde todo se empieza a acercar y quizás ahí estamos digamos, más cerca de un blanco terapéutico efectivo. Pero fíjense cómo esta última implica ya no es una cuestión de, bueno, hacemos el knockout de un ratón, estudiamos el gen y empezamos a hacer ensayos preclínicos, ¿sí? Con moléculas que más o menos hayan respondido bien, a ver si tenemos una mejoría sintomática. Esto ya implica herramientas computacionales, integración de distintas ómicas, ¿sí? La genómica, la proteómica, bla, 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 bla. Ya es otra cosa, digamos, necesitamos bioinformático, necesitamos biología de sistemas, ciencias de datos, digamos. Es un poco el perfil de la investigación en patologías psiquiátricas, es decir, el sistema nervioso salud mental en digamos, la psiquiatría traslacional, ¿sí? Un poco está apoyándose en todo eso, ¿sí? Entonces vamos a un ejemplo de esto. Acá vamos a tener dos ejemplos, ¿sí? Tenemos A y B. Eh, Esto es el ejemplo del último modelo, ¿no? Del bottom-up que veíamos antes. Son estudios distintos, son enfermedades distintas, pero hay una misma lógica. Fíjense el panel A. Empezamos con el panel A, que es el que está a la izquierda. ¿Sí? Es cómo están vinculadas la esquizofrenia con el complejo sináptico AMPA-NMDA. ¿Sí? Entonces, esto es tomado de un estudio, de otro estudio, Cristal lo toma de otro estudio, que tomaba genes que portaban mutaciones de novo, ¿sí? O sinónimos en pacientes con esquizofrenia y los proyectaba sobre bases de datos de interacciones proteína-proteína. Eso, la PPI Database es base de datos de información de interacciones proteína-proteína. ¿Sí? Entonces, esto que se ve en la figura es el resultado, ¿sí? De ese cruce entre mutaciones de nuevo halladas e interacciones proteína-proteína. ¿Sí? Lo que se ve son cómo esos genes se concentran masivamente en el compartimiento sináptico de neuronas excitatorias. Ven que están afectados. Green 2A es un gen que es uno de los receptores para NMDA, ¿sí? Es glutamatérgico, entonces bien activo en neuronas glutamatérgicas, ¿sí? Y específicamente en complejos de receptores NMDA-AMPA.
¿sí? Y por supuesto, las cascadas de señalización hacia abajo, desde estos receptores hacia abajo, ¿no? Entonces, no sabemos qué mutación específica causa o desencadena la esquizofrenia en este paciente o en este grupo de pacientes, pero sabemos que independientemente de cuál sea la mutación, lo más probable es que se esté afectando la función del receptor NMDA o de sus interactores, ¿sí? Entonces, eso convierte al receptor NMDA, por ejemplo, en un buen blanco terapéutico, ¿sí? Es un buen blanco terapéutico, transdiagnóstico, translochi, porque no importa cuál esté mutado, yo sé que puedo empezar a diseñar terapias desde ese lugar a partir de la información que tengo en este tipo de, digamos, de cruce de datos, ¿no? Y hay una consistencia interna acá, porque el antagonista de NMDA, que es un ejemplo que es la fenilciclidina, produce un síndrome esquizofreniforme en personas sanas. ¿Eh? Entonces, la ketamina, por ejemplo, también son dosis subanestésicas, induce ciertos síntomas psicóticos transitorios. Entonces, la hipofunción en NMDA es, digamos, el denominador común eh, de la esquizofrenia a pesar de la heredad genética y de síntomas psicóticos. ¿Sí? Entonces, sabemos que esto puede estar vinculado a la sintomatología psicótica. Vamos al panel B ahora, que es trastornos del Perdón, espectro perdón, autista. Sí, una pregunta, a ver sí, si sí, sí. entendí bien. Entonces, en el panel A, vos ya partís de unas mutaciones que vos ya conocés que producirían esquizofrénica y las introducís en la PPI database y te sale que las proteínas que se cruzarían, digamos, en la vía de interacción serían AMPA y NMDA. ¿Correcto lo que digo o no? Claro, que las proteínas están vinculadas a las vías de señalización AMPA-NMDA. Claro, pero vos para hacer esto ya conocés las mutaciones Claro. relacionadas. Claro, encontraste mutaciones de pacientes que, digamos, que son los primeros en su familia que las tienen y que son los que tienen esquizofrenia, eso es lo que cruza el tipo, ¿no? Los cruza con información que sabemos de estas, ¿qué sabemos, che, de estos genes? Y en estas bases de datos, digamos, vemos las interacciones proteína-proteína, nos terminan dando que siempre lo que está afectado son vías de señalización asociadas a receptores NMDA-AMPA. Entonces dice, mira, estoy viendo distintos genes mutados, todos están, digamos, todos vienen de pacientes con esquizofrenia y el denominador común es una alteración en los receptores de MDA y AMPA. Entonces, en vez de Perfecto. enfocarme en el gen por gen, voy a las vías de señalización MDA AMPA. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto. Gracias. Ya, el otro es el panel B, ¿sí? Donde lo que vemos es este es otro estudio, Crystal toma otro estudio y lo replica él en su artículo, donde se utiliza un approach análogo, ¿sí? Pero para el espectro autista. Análogo porque se puede replicar en el contexto de que Crystal está planteando la hipótesis del bottom-up, no porque sean exactamente iguales de lo que se hizo, ¿no? En este caso, digamos, en lugar de construir redes desde todos los genes de riesgo, ¿sí? Partieron solo de los nuevos genes con mutaciones de pérdida de función de novo más recurrentes, es decir, los que con mayor probabilidad, ¿sí? Son verdaderos genes de riesgo. Y esos son los que usaron como lo que dice en inglés seed, que serían como semillas, digamos, a partir de ahí empieza. Entonces, a partir de esos genes que toman, construyen redes de coexpresión, ¿sí? Utilizando algo que es el proyecto BrainSpan, ¿sí? Que lo que hace es mapear la expresión génica en múltiples regiones cerebrales a lo largo de todo el desarrollo humano, ¿sí? Entonces, utilizan eso, ¿sí? Ponen a todos estos genes que son de mayor riesgo y dicen, a ver, che, ¿cómo están relacionados? Y lo que muestran, digamos, este resultado digamos, es específico, digamos, bien específico. Las redes patológicas estas convergieron en la corteza prefrontal medial fetal, ¿sí? En particular en neuronas excitatorias de capas profundas, es decir, 5 y 6. Y fíjense ahí, mid-fetal, durante la mitad de la gestación, ¿sí? Entonces, no estaban en el cerebelo, no estaban en la amígdala, no lo encontraron en adultos, fue en un feto, ¿sí? Y no en todas las capas corticales, capas 5 y 6 específicamente.
¿sí? Ahí es donde encuentra que hay una convergencia, ¿sí? de redes patológicas durante el desarrollo y que tienen que ver con el trastorno del espectro autista. Ahora, eh, bueno, capas 5, 6, y uno puede decir, bueno, ¿qué importancia tiene que la vulnerabilidad esté en capas 5 y 6 de la corteza prefrontal? ¿No? Bueno, son esas capas, las de neuronas de proyección de largo alcance, son las que forman las proyecciones córtico-subcorticales, ¿no? Y las proyecciones corticoespinales. eh, y esto del hecho de que sea mitad del desarrollo, es en mid-fetal, digamos, nos ubica en un periodo de mayor vulnerabilidad, que es más o menos entre, digamos, desde que digamos, pasamos de embrión a feto y más o menos, digamos, esos primeros 6 meses, entonces entre las 10 semanas y las 24 o 25 semanas de gestación, ¿sí? Que es consistente con estudios epidemiológicos que muestran que, por ejemplo, cuando hay infecciones maternas, hay un estrés severo, hay malnutrición, ¿sí? Durante el segundo trimestre del embarazo, aumenta el riesgo de autismo. Entonces, coincide esta observación de este estudio replicado por Crystal con lo que sabemos, digamos, a nivel epidemiológico. Entonces, bueno, uno tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Las proteínas de estas redes están en múltiples compartimentos celulares, mm, y sin embargo, digamos, tienen, pareciera un vínculo, digamos, muy claro entre ellas. Uno podría decir que el hecho de que las proteínas estas que están nombradas no estén solamente limitadas a la sinapsis, uno podría decir que el trastorno del espectro autista no es una sinaptopatía, ¿sí? Sino que es una patología más amplia y que implica en sí el desarrollo neuronal, ¿sí? El desarrollo del sistema nervioso en particular. Entonces, son interesantes, ¿no? Estas formas de aproximarse al- a las patologías. Seguimos con Crista porque es realmente muy interesante ese artículo, y vamos a ver acá los múltiples caminos que nos llevan hacia tratamiento de alguna forma. Entonces, en esta figura, digamos, un poco la conclusión es que en psiquiatría no hay un camino válido, es decir, un solo camino válido hacia un tratamiento, ¿sí? Fíjense estos tres ejemplos, ¿sí? Que pone, ¿no? Por ejemplo, en el camino de la observación clínica, ¿sí? La utilización de la ketamina, ¿sí? Ustedes saben que ahora utilizamos la ketamina como un antidepresivo. Em, y eso no surgió, digamos, de la genómica, ¿no? Esto surgió de que había clínicos que observaron que pacientes que recibían ketamina como anestésico parecían sentirse mejor emocionalmente en los días siguientes. Entonces esa observación es la que lleva a ensayos clínicos controlados, ¿sí? Que confirman después el efecto antidepresivo de la ketamina. Después de eso viene la explicación, digamos, más mecanística, ¿no? De por qué la ketamina estaría actuando sobre los síntomas depresivos, ¿no? Y es ese antagonismo NMDA que genera una potenciación sináptica en AMPA, lo cual a su vez genera una cascada, una activación de la vía de señalización del BDNF, ¿sí? Y ustedes saben que el BDNF se une, tiene un autorreceptor con el TRK beta, se une y de nuevo, dentro de la propia neurona a nivel intranuclear, genera una regulación de la transcripción génica que favorece, digamos, una sinaptogénesis, de nuevo. Entonces, esto empezó con una observación, probablemente, digamos, en un posoperatorio, y termina entendiendo que un antagonista de los receptores NMDA me genera un aumento en la expresión de BDNF, que a su vez genera una regulación de la transcripción génica, y entonces se recuperan.
las conexiones sinápticas que se habían perdido. Y entonces, lo que nosotros vemos como síntomas depresivos, lo podríamos entender como déficits, ¿sí? O pérdidas de funciones normales. Al perder funciones normales, el paciente empieza a tener un deterioro en su calidad de vida y una imposibilidad de hacer lo que normalmente hacía, ¿sí? Y termina acudiendo al médico. Pero previo a eso, hubo una pérdida de conexiones, ¿sí? Entre distintas neuronas que nosotros no podemos prever, pero está pasando. Y esta pérdida de distintas conexiones, ¿sí? Es lo que después nosotros lo traducimos en síntomas. Cuando nosotros aplicamos un tratamiento antidepresivo, el ejemplo que yo les traigo, porque es el que nombra Crystal, es en este caso en particular el de la ketamina, pero esto es también para para los IRS, por ejemplo. El mecanismo subyacente de fluoxetina, sertralina, citalopram, etcétera, no es eh, no tiene que ver con la inhibición de la recaptación de serotonina, sino con que son capaces de unirse a receptores serotoninérgicos 5-HT que a su vez activan en la membrana, que a su vez activan una vía de señalización intracelular que termina en aumento de la expresión de BDNF y por lo tanto el mismo efecto, este efecto, digamos, de actividad, de aumentar la plasticidad neuronal por vía de la regulación de la transcripción génica, ¿sí? Que me favorece de nuevo la sinaptogénesis, la aparición de sinapsis que se habían perdido. Entonces el paciente empieza a experimentar que ya no está angustiado, que ahora tiene ganas de hacer cosas, que puede concentrarse más, que no está irritable, que no tiene pensamientos intrusivos que le dificulten los quehaceres. Y eso es porque se han recuperado conexiones sinápticas que se habían perdido, que son las que regulaban todo eso. ¿Sí? Entonces, esa es una forma de llegar a un tratamiento, digamos, el primero. El otro, digamos, el siguiente sería el camino, digamos, desde los modelos animales. Este sí. Y ahí el ejemplo DCS es la decicloserina. ¿Sí? Entonces, eh, modelos animales, ¿sí? Que se utilizan para estudiar la extinción del miedo mostraron que la decicloserina, sí que es un agonista parcial del receptor NMDA, facilita la extinción del miedo. Entonces, eso genera la hipótesis de que podría potenciar, ¿sí? La terapia de exposición en los trastornos de ansiedad. ¿Sí? La decicloserina. Entonces, ¿qué se hace? Se van a los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos confirman que una dosis de decicloserina antes de una sesión de exposición mejoró los resultados a largo plazo. Entonces, esto, digamos, ya es otra forma, ¿no? Pero, y ahí eh, digamos, las conclusiones de este tipo de estudios eran algo así como la terapia conductual basada en exposición no solo cambia los pensamientos, ¿sí? Sino que también activa los mismos receptores moleculares que regulan la plasticidad sináptica del aprendizaje. Por eso funciona la psicoterapia, ¿no? Entonces, la psicoterapia es una intervención biológica en última instancia. Ojo que es verdad que la mayoría de los, y acá me van a ayudar los psicólogos del grupo, es verdad que las terapias cognitivo-conductuales y todas las distintas terapias que se alejan un poco del psicoanálisis eh, tienen probadas mejorías, ¿sí? A nivel de neuroplasticidad cuando las intervenciones son exitosas. Pero esto no significa que el psicoanálisis no lo tenga, ¿no? Si no estoy equivocado, eh, hay de hecho también hay de hecho algún que otro descripción, o lo debo haber escuchado, lo debo haber escuchado en alguna charla, no me acuerdo haber leído, del psicoanálisis también generando, ¿sí? Modificaciones neuroplásticas. Hago este comentario porque lo importante no es la técnica, sino en sí la psicoterapia. ¿Sí? Pareciera que todas las psicoterapias aplicadas en el momento apropiado por el profesional competente, digamos, de acuerdo a lo que, por supuesto, a lo que los psicólogos consideran, bueno, para este paciente es este tipo de terapia, etcétera, eso aplicado va a tener, ¿sí?
incidencia directa en la neuroplasticidad. Y lo otro es, el otro ejemplo es la estimulación cerebral profunda, ¿sí? Ahora vamos al camino desde las neuroimágenes. Tuvimos una observación clínica, tuvimos modelos animales y ahora desde las neuroimágenes. El ejemplo sería la corteza cingulada subgenual, ¿sí? Área 25 de Brodmann, que es identificada con PET, ¿sí? Eh, y vieron que en depresión severa que no respondía al tratamiento farmacológico, esta zona, la zona del área 25 de Brodmann, estaba hipermetabólica, ¿sí? Entonces, esta observación por neuroimágenes con PET genera la hipótesis. Si estimulamos eléctricamente esa área, ¿sí? Y la inhibimos, ¿podemos revertir la depresión? Acuérdense que estaba hipermetabólica. Si la estimulamos de forma que la podemos regular un poquito, ¿mejorarán los síntomas depresivos? Es un ensayo clínico, ¿sí? Que mostró que en los pacientes que no respondían a ningún otro tratamiento, efectivamente una estimulación, ¿sí? Cerebral profunda en el área 25, área de la corteza cingulada subgenual, ¿sí? Me generaba una mejoría no, me generaba a mí, no, yo no lo tuve, generaba una mejoría en los pacientes, ¿sí? Con depresiones severas refractarias, ¿no? Entonces, el caminito que se hace acá es neuroimagen funcional, hipótesis de circuitos, intervención sobre ese mismo circuito y vemos el efecto clínico, ¿sí? Eso es un poco el paradigma de la psiquiatría de circuitos, ¿sí? Eh, que uno podría decir que, por supuesto que con todo lo que yo les estoy comentando, es un poco hacia donde se dirige la cosa, o por lo menos es hacia donde va. Vamos a ver si se sigue consolidando por ese lado o terminamos en otro, pero un poco pareciera que el campo se mueve hacia la psiquiatría de circuitos. Eh, Después vamos a ver lo que hacemos un pequeño salto, ¿sí? Como para seguir conceptualizando sobre esto, eh, porque yo quiero que hablemos sobre un mapa conceptual multiescala, ¿sí? Yo sí, venimos hasta ahora con la idea de que nosotros no podemos quedarnos en los trastornos psiquiátricos simplemente con la observación clínica para encontrar terapias, ni podemos hacer un reduccionismo tal de ir gen por gen y generar, digamos, y tratar de encontrar un tratamiento para cada patología, ¿sí? En base a los genes que estén afectados. Tenemos que buscar algo intermedio, ¿sí? Es un poco la idea. Entonces, en esta figura van a ver que eh, podemos organizar un marco conceptual, ¿sí? De la neurociencia un poquito en distintas áreas. Vamos a leerla de izquierda a derecha, ¿no? Siguiendo esa escala de organización. Entonces, en el extremo izquierdo tenemos los genes, ¿sí? Es decir, el código en el cual se va a construir todo. Después vienen las células. Fíjense que ahí muestran no solo neuronas, sí, ahí en negro, eso debe ser un precipitado de plata en la primera, sí, sino también en la segunda imagen van a ver que hay astrocitos, sí, con distintos colores, sí, azul, rojo, verde. El azul está mostrando núcleos, sí, el rojo y el verde muestran dos tipos de células diferentes. Si no recuerdo mal, los verdes son astrocitos y esto es importante. Esto es importante porque tanto los astrocitos como la microglía, digamos, es importante tener en cuenta una perspectiva, digamos, multicelular. No es solo lo que le pase a las neuronas en la sinapsis, sino es también qué rol están teniendo las otras células del sistema nervioso central, ¿sí? Sabemos que hay trastornos psiquiátricos que están mediados por patología a nivel de la microglía, por ejemplo, ¿no? Que está implicada en digamos, en algunas variantes dentro de la propia esquizofrenia, dentro de la propia depresión. Los astrocitos, que al regular la homeostasis sináptica, también van a tener un rol en esto. De hecho, de hecho, si alguno está interesado en esto, yo no lo incluí en la clase, pero la hipótesis de depresión como un estado inflamatorio del sistema nervioso central, uno de los
que la ha promovido y lo que estudio mucho es Brian Leonard, ¿sí? Él es irlandés, ya es bastante grande, tipo crack, capo capo. eh, la hipótesis de la inflamación del sistema nervioso central. Bueno, y ahí está incluida la microglía. Si uno se pone termo, ¿sí? De esa, se pone en una variante, digamos así, muy talibán de esto es todo lo que hay que saber para entenderla, uno podría decir que la esquizofrenia o que la depresión son enfermedades inflamatorias. Punto. Que cuando le pegan al cerebro le decimos esquizofrenia, le decimos depresión. Por supuesto que eso es una exageración esto, ¿no? Es un reduccionismo para el otro lado, pero no podemos negar la participación de otras células, no solo las neuronas, en los trastornos en salud mental. El siguiente escalón en nuestro recorrido es la citoarquitectura. ¿Sí? Ahí tenemos un dibujo de Ramón y Cajal, creo que nos recuerda esa organización laminar y columnar de la corteza, ¿sí? Que es en sí mismo un nivel de organización relevante, porque recuerdan que tenemos esta organización, las organizaciones columnares también están teniendo una función en particular. ¿Se acuerdan que tenemos los blobs, ¿sí? Los distintos clústeres, dependiendo del área del cerebro en la que estamos, y van a actuar como unidades funcionales muchas veces? Entonces, la citoarquitectura también es importante. Después tenemos la conectividad, ¿sí? A nivel de tracto, fascículos, después vienen los sistemas funcionales, después viene el comportamiento y en el extremo final los trastornos en salud mental. Entonces, en este gráfico, ¿sí? El autor, que es Hewell, propone ningún nivel se puede entender de manera aislada, ¿sí? Hay que tratar de entender un trastorno psiquiátrico simultáneamente, ¿sí? Con alteraciones genéticas, alteraciones celulares, citoarquitectónicas, etcétera, ¿sí? Esto es importante entonces como conclusión un poco de lo que vimos en las primeras diapositivas. Ahora, en este mismo artículo, Hewell lo que hace es comentar un poco cuál es la relación entre genes, redes, ¿sí? Y patologías. Esta es una figura un poquito densa, pero yo les voy a dar, digamos, como lo que quiero que se lleven de cada uno de estos paneles, ¿sí? En el panel A, trabajo hecho con C. elegans, ¿sí? Norabditis elegans, ¿sí? El nematodo ese que el conectoma neuronal está completo, está mapeado, todas las 302 neuronas que tiene, con todas sus conexiones, cuál se conecta con la otra, lo tenemos todo perfectito y se observa ahí que hay una similitud de perfiles de expresión génica entre distintas neuronas y que eso va aumentando en función de la conectividad de esas neuronas, ¿sí? Ahora, las neuronas más conectadas, ¿sí? Que forman hubs, ¿sí? Centros, tienen perfiles transcriptómicos más similares entre sí que las neuronas periféricas, ¿sí? Entonces, la conectividad y la identidad molecular, digamos, están acopladas por lo menos en un C. elegans, ¿sí? Bien, ¿qué pasa en el ratón? Vamos a un organismo un poquito más complejo. 302 neuronas de un gusano, muy lindo, pero cómo esto, ¿sí? Nos ayuda a entender las patologías complejas que vemos en un servicio de salud mental, en un hospital del conurbano. Bueno, el panel B, no nos desesperemos, que algo vamos a poder sacar en limpio. En el panel B estamos viendo ratones, ¿sí? Entonces, en el cerebro del ratón, ¿sí? Lo que muestra el panel es una superposición entre conectividad región-región, ¿sí? Macroescala, que es lo que se ve en rojo, y similitud de perfil transcriptómico de expresión génica regional en amarillo. ¿Sí? Entonces, la superposición que ven, ¿sí? Es bastante, ¿no? Donde ven rojo y ven amarillo, es bastante. Entonces, las regiones que más se parecen molecularmente tienen mayor probabilidad de estar conectadas. Esa es la conclusión que quiero que se lleven, ¿sí? Las que más se parecen, entonces molecularmente, tienen mayor probabilidad de estar conectadas. Esto sugiere que la conectividad no es nada más una cuestión de distancia anatómica, sino que hay una cuestión a nivel molecular, ¿sí? Donde las cosas similares se conectan entre sí. Bien, panel C, ahora, vamos a los humanos finalmente. ¿Qué nos está mostrando? Esos cuadraditos
que parecieran el jueguito del que era el marcianito, venían los marcianitos que había que tirarle con el cuadradito, ¿sí? Para reventarlos, ¿sí? Son análisis de redes funcionales por resonancia magnética funcional, ¿sí? Entonces, esto lo que es un análisis de enriquecimiento de expresión génica. ¿Ven las escalas acá? Cero en negro, y después va aumentando hasta 0,3 en amarillo, prácticamente blanco. ¿Sí? Entonces, eso es lo que indica el color, de menor a mayor expresión. Tenemos en la izquierda conectividad anatómica y en la derecha expresión correlativa, ¿sí? Entre ellas. Entonces, este análisis de enriquecimiento de genes, ¿sí? Asociado a la conectividad muestra que los genes que están enriquecidos, ¿sí? En términos de ontología genética, que están relacionados con el desarrollo neuronal, la señalización sináptica, la transmisión de potencial de acción, ¿sí? Tienen a la vez, ¿sí? Una expresión digamos, tiene una expresión, correlación en la expresión, ¿sí? Entonces, no son genes cualquiera, son genes que regulan las funciones neuronales específicamente y están correlacionados, ¿sí? Eso es el preámbulo para la D, finalmente, algo un poco más importante en psiquiatría. Finalmente vemos dibujitos de cerebros ahí, ¿sí? De cerebros humanos. Y entonces, acá podemos decir que el perfil de expresión cortical, ¿sí? De genes de riesgo para esquizofrenia, como ven ahí en rojo, correlaciona significativamente con el patrón de desconectividad macroescala que se observaba en las resonancias magnéticas funcional de difusión en pacientes, ¿sí? Que es lo que ven en azul. Entonces, las regiones donde más se expresan los genes de riesgo son exactamente las regiones que muestran una mayor reducción de conectividad en la enfermedad. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cómo hay un puente entre la genómica y la neuroimagen. Un estudio genético y nos permite entender un estudio de conectómica, ¿sí? Como dos métodos de investigación distintos, dos métodos de estudio distintos de un mismo cerebro convergen en este mismo mapa cortical, ¿sí? Eh, Esto es lo que hace un poquito sólidas ciertas hipótesis. Entonces, nosotros tenemos un principio, ¿sí? Que podemos estudiar en gusanos, en ratones, de que las neuronas que están conectadas entre sí se parecen entre sí, que las neuronas que están, que menos están conectadas son más diversas entre sí, ¿sí? Que las conectividades y la expresión molecular es muy similar y finalmente vamos a que genes de riesgo para esquizofrenia están expresados muchas veces en zonas donde hay un mayor déficit a nivel de conectividad, ¿sí? Entonces, podemos ver cómo los genes que están asociados con la esquizofrenia también están más expresados, ¿sí? En lugares donde la conexión es más deficiente y donde una hipótesis de redes para la esquizofrenia, sí, nos llevaría al mismo lugar. Es decir, la expresión, patrón de expresión génica y hipótesis de redes en esquizofrenia nos llevarían a las mismas áreas, ¿sí? Es un poco esa la idea. ¿Ven como el estudio digamos, del cerebro desde un aspecto de psiquiatría traslacional eh, puede echar mano, ¿sí? De distintas herramientas que hoy hay dando vueltas y que nos permiten, digamos, tratar de entender qué es lo que está pasando con el cerebro? Todavía no he encontrado una cura, lamentablemente, pero empezar a entender y esa mayor comprensión nos puede dar después, digamos, una puerta de entrada hacia un tratamiento, ¿sí? Acá vamos a ver tres paneles de nuevo, siempre de este artículo de Hewell, donde él nos va a mostrar neuronas, redes y patología de nuevo. En el panel A, ¿sí? Estamos viendo un, eh, un gráfico hecho en macacos, ¿sí? Y se ve cómo el macaco, las regiones con mayor conectividad a macroescala también tienen mayor densidad neuronal a microescala, ¿sí? Esta es la primera evidencia que había directa de que estos hubs dentro del conectoma no son solo hubs, digamos, en un mapa de conexiones, sino también son lugares donde el cerebro invierte, digamos, más recursos, ¿sí? Celulares para generarlo y para que se produzca actividad. Entonces, uno puede sacar una primera conclusión.
alta conectividad igual más neuronas por unidad de volumen. ¿Sí? Una cosa así, mayor densidad neuronal, donde hay una alta conectividad. Sí, es decir, está localizado y correlaciona. Entonces vamos a ver si esto nos da alguna pista, ¿sí? O podemos ver algo que se le parezca o el efecto contrario en pacientes. Vamos al B. Entonces, los hubs corticales que estábamos describiendo antes en el contexto del Alzheimer. ¿Sí? Entonces, los hubs funcionales que podemos identificar dentro del conectoma humano, ¿sí? Que esos se identifican con resonancia magnética funcional en individuos sanos, ¿sí? Se superponen espacialmente con los sitios de mayor deposición de placas beta amiloide en el Alzheimer. Entonces, fíjense, el panel inferior que dice A beta deposition, amyloid beta deposition, ¿sí? Muestra que hay una correlación entre deposición de amiloide y nivel de conectividad, importancia del centro, digamos, de forma tal que cuanto mayor es la importancia o la robustez de ese hub, hay un mayor aumento de la deposición del beta amiloide. Y fíjense lo que es el gráfico, es una línea recta, ¿sí? Abajo de todo, donde dice grado de conectividad y deposición de placa amiloide beta es directamente proporcional prácticamente. ¿Sí? Esto es importante, es decir, las zonas, regiones de mayor actividad es donde hay mayor densidad neuronal y hay mayor deposición de beta amiloide. No pasa en cualquier lado. Y el último, el C, es un ejemplo de esquizofrenia. ¿Sí? El porcentaje, ¿sí? de diferencia que hay en densidad de espinas dendríticas en regiones corticales, ¿sí? correlaciona con el porcentaje de desconectividad macroescala que hay cuando se mide por WI. Las regiones con mayor, entonces ahí lo que vemos es que las regiones con mayor reducción de espinas dendríticas, ¿sí? son las que muestran mayor desconectividad en el conectoma. Entonces, espinas dendríticas, algo a nivel microescala, ¿no? Conectoma, ¿sí? Algo a nivel macroescala. Entonces, de nuevo, incluso en la esquizofrenia, en el Alzheimer podemos verlo, en la esquizofrenia también podemos verlo. Cómo tenemos fenómenos que pasan a nivel micro, se correlacionan con lo que pasa a nivel macro. Esta es evidencia, digamos, de que las patologías sinápticas macroescala de la esquizofrenia, ¿sí? Como sería la reducción de espinas, dendríticas, no está distribuida uniformemente por todo el cerebro, sino que se concentra en los hubs, en los centros eh, donde es más crítico. Y esa concentración se refleja después como desconectividad en el conectoma. Y entonces yo voy un poquito más. Por ahí es lo que se refleja como síntomas, ¿sí? Parecido a lo que a esa inferencia que hacía de el binomio ansiedad-depresión con el efecto reparador sobre la digamos, por potenciar la neuroplasticidad que tienen los antidepresivos, ¿sí? Es un poco la idea, ¿sí? Eh, otro de los artículos que yo, no, otro de los artículos, sigo en Hewell, pero otra de las figuras dentro del artículo de Hewell, sí, que era muy interesante, es esta, digamos, los principios de organización multiescala. Entonces ahora, entonces vamos a, vemos que hay ejemplos, vemos que no, que tiene sentido el ir desde el gen a la proteína, al circuito, al comportamiento. Bueno, vemos que hay una correlación en las observaciones a nivel micro y las observaciones a nivel macro. Entonces vamos a poner un poco todo eso, ¿sí? de alguna manera junto y empezar a darle alguna forma para tratar de explicarlo. Lo primero que marca Hewell en esta figura es lo que se conoce como el principio de acumulación, ¿sí? Entonces, es un panel que muestra cómo hay bloques de construcción, esos building blocks, bloques de construcción a nivel microescala, ¿sí? Serían pequeños patrones, ¿sí? de conectividad neuronal que se van combinando paso a paso, ¿sí? para generar una arquitectura macroescala del cerebro. ¿Sí? Esos bloques, ¿sí? que están representados ahí en amarillo, ¿ven? En el triangulito amarillo. Eh, después hay otros en verde, después hay otros en azul, sí, es decir, cada uno es un bloque diferente. Son distintos tipos de conexiones locales que, al agregarse jerárquicamente, producen conectividades de largo alcance, que es lo que se puede observar en el conectoma humano. Pero lo que estamos diciendo es que el conectoma humano parte de elementos discretos, sí, que están conectados entre sí a nivel local. Si a alguien le interesa este tipo de cosas, uno de los que
de los psiquiatras que estaban muy interesados en esto y que los últimos trabajos que había hecho tenían que ver con tratar de explicarlo, es el doctor Luis María Sier, ¿sí? Un farmacólogo que falleció en el 2023 o 2024 eh, y que trabajaba, uno de los últimos trabajos que él hizo es un librito que se llama De la neurona a la mente, es un libro, creo que es del 2019, o sea, pero está bueno para entender un poco esto, cómo las redes regulatorias, cómo hay redes regulatorias de redes, ¿sí? Él trabajaba en conjunto con otro psiquiatra que se llama Diego Cohen, que hasta donde sé, Diego Cohen sigue activo, sigue trabajando. em, entonces, si a alguno le interesa este tema, como desde el lado de, che, a ver cómo lo piensa un psiquiatra todo esto, el libro de la neurona a la mente de Luis María Sier, Sier se escribe Zieher, es un lindo librito, es un librito así chiquitito, está muy bueno. Eh, lo había sacado, lo había sacado junto a un pequeño curso que hacían de neurociencia, donde daban clases él y este Diego Cohen ya hace bastante, pero el libro tiene que estar a la venta todavía, es bastante lindo y explica esto con buenos ejemplos, ¿sí? Esta idea de redes locales que se agrupan, ¿sí? En cada vez redes de mayor importancia y que generan estos hubs de conexiones donde llega un montón de información y se distribuye un montón de información, ¿sí? Lo he explicado bastante bien, mucho mejor de lo que lo estoy explicando yo. El siguiente panel, que es el B, nos muestra cómo las regiones con un perfil genético y citoarquitectónico similar tienen una mayor probabilidad de estar conectadas entre sí, que era lo que estábamos viendo con los modelos animales, ¿sí? Entonces, esta parte no es trivial porque la conectividad del cerebro tiene una lógica, ¿sí? Molecular subyacente, ¿no? Pareciera. Entonces las regiones no se conectan, obviamente, al azar, sino por proximidad. Y se conectan porque esa proximidad tiene una identidad molecular característica, ¿sí? Entonces hay una identidad molecular que digamos, lo similar prefiere lo similar, de alguna manera, ¿sí? Y el panel C son estos hubs, ¿sí? A través de escalas. Entonces es un panel donde vamos a ver que el principio este de hub, ¿sí? Los nodos sería la palabra, ahí está. Los nodos que están densamente conectados, ¿sí? Ocupan una posición central en la red, ¿sí? Y esto se repite en todas las escalas, ¿sí? Hay un nodo central y esto se repite en las distintas escalas, de micro a macro, en redes de coexpresión génica, en redes de interacciones de proteínas, en redes de conectividad neurona a neurona, en conectividades entre regiones, tanto a nivel meso como a nivel macro dentro del gráfico este de Hewell que mostraba los distintos niveles de organización. Entonces, los hubs, estos son una propiedad, digamos, emergente universal de las redes biológicas y eso es lo importante, porque en todas las escalas tienen las mismas características, ¿no? Son cruciales para la función del sistema, son vulnerables cuando fallan y a partir de ahí se van construyendo los siguientes niveles de organización, ¿sí? Lo cual es un buen sedimento, digamos, un buen punto de partida para pensar a las funciones cognitivas superiores como propiedades emergentes de un cerebro que es material, que tiene unidades discretas que están conectadas entre sí, que generan conexiones locales, que esas conexiones locales creciendo cada vez más y se van expandiendo, que no son azarosas y que generan en última instancia un comportamiento que nosotros observamos, ¿sí? Pero que ese comportamiento es una propiedad emergente de un montón de unidades discretas que han, digamos, interactuado entre sí. Eh, Esto también es interesante tenerlo en cuenta frente a una perdón, con V corta, vulnerabilidad a los trastornos, ¿sí? Eh, y entonces en esta figura, digamos, vamos a tratar de hacer un poco más sintético, ¿sí? Hewell trata de sintetizar un poco esta parte de la presentación, ¿sí? En términos de cuánto implica esto para la psiquiatría, digamos.
¿sí? En el panel uno, que es el de los genes, ¿sí? Nos muestra una red de expresión génica en el artículo lo van a ver en autismo. ¿Sí? Entonces, los genes Hub en redes de coexpresión génica tienen patrones de expresión diferencial, ¿sí? propias del autismo. Ahora, no todos los genes que están asociados al trastorno del espectro autista son iguales, ¿sí? Los que son Hub moleculares tienen un impacto sistémico mayor, ¿sí? cuando son disfuncionales. Digamos, con esta idea de que hay un rol central que si está afectado tiene un mayor problema. Después, en la otra parte donde Hewell hace esta síntesis es a nivel neuronal en las interacciones proteína-proteína, ¿sí? Entonces, en redes de interacciones proteínas-proteínas, las proteínas que son hub, que es decir, que son nodales, ¿sí? Las que interactúan con mayor cantidad de proteínas, son precisamente las que cuando fallan van a generar consecuencias más severas, ¿sí? Entonces, esto podría explicar por qué hay mutaciones en ciertas proteínas sinápticas que producen trastornos del neurodesarrollo severos, y no es que son solo proteínas importantes, sino es que son nodales en esta red de interacciones. ¿Sí? Después, el tercero que nos muestra como subáreas, ¿sí? Es un ejemplo de neuronas nodales, por ejemplo, en el hipocampo. Esa es la región que está mostrando. Entonces, las neuronas nodales del hipocampo, ¿sí? Son aquellas que tienen conexiones con muchas otras neuronas, por supuesto, ¿sí? Están involucradas en la organización de la dinámica de redes a gran escala. Y entonces son las que, vamos a decir así, orquestan la sincronía que subyace a la consolidación de memorias. Entonces, para los clínicos, digamos, los déficits de memoria en enfermedades psiquiátricas y neurodegenerativas podrían reflejar el fallo preferencial de estas, ¿sí? neuronas nodales hipocampales. ¿Sí? A partir de ahí ya vemos cómo, bueno, directamente podemos linkear algunas de digamos, estas redes pequeñas que se arman con comportamientos o con alteraciones sintomáticas. Después hay un concepto que es muy interesante, que es el de el clubes de ricos, se le dice. Esto es un concepto que yo se lo muestro con Hegel, pero también en el libro del doctor Sear, también él lo explicaba, y usan el mismo, o por supuesto usa el mismo nombre porque fue acuñado por otros, pero se les dice clubes de ricos. eh, el Club de Ricos son, digamos, los clubes de ricos del conectado humano son conjuntos de regiones nodales que están supraconectadas entre sí, ¿sí? Que incluye la corteza prefrontal, la corteza parietal posterior, la corteza cingulada posterior, la ínsula, el precunio y algunas estructuras subcorticales, por ejemplo, el tálamo, ¿sí? Esos son los nodos de integración de información del cerebro. Ahora, ¿por qué se le dice club de ricos? No me acuerdo. Creo que por el tráfico que hay entre clubes de ricos, como que entre ellos hay más conexiones, porque hacen lobbying. Estoy mandando cualquiera porque realmente no me acuerdo. Pero la conectividad en estos centros, ¿no? Que son tipo clubes de ricos, ¿sí? Es esencial para la comunicación global eficiente, para la integración de la información entre distintos sistemas y obviamente para la coherencia de la actividad cerebral, tanto en reposo como cuando se está cumpliendo una función compleja. Pero son nodales, ¿sí? Es una mayor conexión digamos, entre estas distintas partes termina siendo crucial. ¿Cuántas Entonces, son las neuronas del Club de los Ricos? ¿Son pocas o...? no son muchas, son Ah, muchas. ok. Porque tenemos conjuntos de nodos en conjuntos de región. Entonces, dentro de los nodos tenés miles de neuronas, ¿sí? que están agrupadas y se conectan con miles de neuronas en otros nodos. ¿Sí? Em, Así que bueno, es un poco la idea esta de las conexiones. Es interesante, me parece a mí, la forma en la que está conceptualizado, como yendo desde una red regulatoria de genes, llegamos hasta el nivel de comportamiento en cómo distintas redes, las de los clubes de ricos, sí, van a van a ser nodales para la regulación del comportamiento. Entonces, en el último panel que dice comportamiento, vemos las redes a nivel sintomático también, ¿no?
Eh, Incluso a nivel de síntomas clínicos, también hay una topología, ¿sí? De las redes. Los síntomas no son independientes entre sí, sino que hay algunos síntomas que son centrales, ¿sí? Para esta red sintomática, es decir, a nivel sintomático, ¿no? Nodos que conectan con muchos otros síntomas de muchos otros trastornos distintos, ¿sí? Y ahí en eso, el gráfico lo que muestra es eso, los colores esos distintos representan distintos trastornos, ¿sí? Y los nodos son síntomas individuales. Entonces, cada trastorno tiene distintos síntomas y entre ellos, ¿sí? Hay distintas partes que cuando son centrales pueden ser compartidas entre muchos. La idea que unifica todos estos paneles, básicamente, es que la organización de nodos, ¿sí? Es un elemento que está en todos los niveles de organización, pero a la vez es un elemento de vulnerabilidad universal, digamos, universal a nivel de distintos niveles de organización de la materia, ¿sí? Pareciera que uno podría decir, bueno, si fallan los nodos, va a fallar el sistema. Y como estos principios de organización en red se van repitiendo desde los genes hasta el comportamiento, ¿sí? Bueno, en psiquiatría tenemos por delante, eh, digamos, la posibilidad, el desafío más que posibilidad, de integrar todos estos niveles en modelos comprensivos de la enfermedad mental, ¿sí? Ojalá algún día se haga. Por ahora, no sé, pero bueno. Veremos cuánto de todo esto la inteligencia artificial nos ayuda a integrar, ¿no? Eh, Quizás podemos llegar a empezar a encontrar patrones donde todavía no los vemos, gracias a la síntesis de información que haga en algún momento la inteligencia artificial. Eh, También algo que es importante para comprender los trastornos psiquiátricos no es solamente la organización esquemática de cómo funciona el cerebro, sino también el desarrollo, ¿sí? Y en 2023, sí, está este artículo de Meyer, un artículo bastante lindo, ilustrativo, donde muestra algo que es el timing en los trastornos psiquiátricos, ¿sí? Es decir, el riesgo no se activa de manera uniforme a lo largo de la vida, sino que hay ventanas, ¿sí? Ventanas de desarrollo, son los periodos críticos y sensibles, durante los cuales el cerebro es más susceptible a factores de riesgo, tanto genéticos como ambientales, ¿sí? Entonces, siempre con el ejemplo de esquizofrenia, por ejemplo, la esquizofrenia tiene un inicio típico en la adultez temprana, pero los procesos neurobiológicos subyacentes en realidad comienzan quizás en el desarrollo prenatal, ¿no? Y podemos hablar así como del trastorno por déficit de atención, del trastorno espectro autista, que se manifiestan en la infancia, pero sus bases se establecieron también en una época prenatal, ¿sí? Entonces, son ejemplos. Ahora, la depresión, esa que tiene un inicio tardío, como lo vemos ahí en la parte en violeta, sí tiene perfiles diferentes, por ejemplo, a la depresión del adolescente. Entonces, no es lo mismo tener depresión a los 50 que tener una depresión a los 16, ¿sí? Es decir, el tiempo está metido, esta perspectiva del neurodesarrollo un poco ayuda a que pensemos en la prevención, en la intervención temprana, eh, y sobre todo en la prevención. ¿Cómo les diría? No sé si el prefijo correcto es transgeneracional o debería decir intergeneracional. Transgeneracional, ¿no? De una generación a la siguiente. Eso es lo que se hace en Gran Bretaña. No son de mi simpatía, los muchachos, eh, pero, pero la verdad es que tienen un laburo hecho en psiquiatría muy bueno, donde generan intervenciones tempranas en los chicos, pensando en que esos chicos serán padres. ¿Se entiende? Es decir, la intervención sobre el niño que están viendo no es solamente para ese niño, sino están pensando que ese niño eventualmente va a tener hijos y que esos hijos pueden tener una vulnerabilidad mayor dependiendo de la forma, es decir, forman padres.
Esto no es que es una política de Estado. ¿Eh? Yo digo la forma en la cual se conceptualiza mucho la intervención temprana en el Reino Unido. O por lo menos eso me contaron y eso vi en videos de distintas actividades que se hacían. Yo no estuve ahí nunca, parezco ese Capusotto que hablaba de Europa y nunca fue, ¿no? Pero siempre salen cosas muy interesantes en el Journal, el acrónimo es BJP, British Journal of Psychiatry. Es muy bueno, es amarillo, característico es la tapa siempre amarilla. Siempre salen cosas muy buenas en ese journal. Y sí, le escuché un par de gente de allá que mostraban cómo hacían la intervención temprana y realmente es interesante porque te decían, no, lo que pasa es que nosotros no estamos pensando en este chico, estamos pensando en que este chico puede ser padre y entonces el hecho de que vaya a ser padre, entonces pensar en esa generación. Interesante, interesante. Bueno, más allá de eso, sí, es decir, que también Yo yo tengo opino una lo siguiente, pregunta con respecto a lo anterior. sí, ¿Cómo era o en qué se diferenciaba la intervención temprana pensando en que este chico en algún momento podía ser bueno, padre y la intervención común? bueno, no, la intervención común vamos a decir así, la intervención común es algo que se hace, digamos, es el seguimiento que se hace a la persona y, y bueno, se hace lo que se tenga que hacer, digamos, en cuanto a tratamientos y todo. Pero la intervención temprana implica que tienen, van yo te conté un poco el final de la historia. Ellos arrancan así. Ven que un chico que tiene déficits a niveles nutricionales, ambientales, es decir, el entorno en el que está de estimulación, en los primeros 3 años ya viene con mucha desventaja para el resto, lo sabemos todos. Pero ellos van un poquito más allá y dicen, el chico puede hacer un catch-up, es decir, acomodarse, alcanzar, llegar a los niveles esperados para su edad hasta los 5. Hasta los 5 años creo que era. Después, si entre los 3 y los 5 no se hicieron las correcciones de todo lo que no se hizo en los primeros 3, ya estamos complicados. Ya va a haber un perfil de ser humano ahí que no va a llegar a su potencial en cuanto a capacidades cognitivas, comportamentales, etcétera, etcétera. Entonces, aumenta considerablemente el riesgo de que se desarrollen trastornos psiquiátricos. Entonces, con eso, teniendo eso en cuenta, los tipos empiezan a hacer intervenciones cada vez más tempranas. Para eso llegan a ver la interacción de los padres ni bien nace el chico. Los tienen creo que 72 horas en observación a los padres con el recién nacido y ven el comportamiento, la dinámica. Si observan que hay algún tipo de déficit, que ven que no se puede generar establecer una dinámica saludable por sí solos, hacen intervenciones con distintos profesionales, asistentes sociales, terapistas, etcétera. Si después de ese tiempo el chico, ¿no? Acá la que está quejando, si la escuchan, es mi nena, que la está cambiando mi señora, perdón. Si no, si no hace el cambio, digamos, no hay un cambio en la dinámica entre padres y con el niño, se hace una intervención mucho más grande. Digamos, como intervención dentro de la casa, digamos, van, ayudan, les enseñan a los padres a ser padres. Si no funciona, puede ser motivo de quitarles al chico, a la familia. Y ahí es donde te dicen, nosotros no estamos pensando en este chico ahora, estamos pensando en este chico puede ser un padre. ¿Por qué? Por Claro. estos 5 o 6 años de los cuales no hay retorno después. Entonces, yo creo que en Argentina sería imposible,
bueno, una cuestión ética, no sé también hasta dónde se podría llegar, pero no digo que esté ni bien ni mal, digo que ellos, esa es la observación que hacen y que como esos 5 años son clave y después no hay vuelta atrás, los tipos intervienen así. Si te tengo que sacar, tengo que sacar porque digamos, lo que aprenda en estos 5 años después condicionan toda la vida. Eh, y vos sabés que ahora no me acuerdo. Yo si le encuentro los videos esos donde muestran las intervenciones, se lo voy a pasar a Mariana para que al que le interese ella les pueda pasar el enlace. ¿Sí? Lo voy a Sí, de buscar, después una. de la clase lo busco. Dale, gracias. Mirá. Yo le decía hace ya hora y media más o menos que en última instancia, en última instancia, el modelo de el modelo, digamos, de esto, cómo podemos ayudar para interpretar lo que está pasando, digamos, en una interacción multigénica y de patologías complejas a nivel del sistema nervioso central, se podía resumir en el modelo de los múltiples pasos. Y acá, en este caso, yo ya le nombré antes la esclerosis lateral amiotrófica porque la iba a usar como ejemplo en esta clase y porque me parece que es un buen ejemplo. Hay una publicación, esta es una revisión muy linda que hace Goutman en el año 22, donde, donde muestra lo que sería el modelo de los múltiples pasos. Entonces, vamos a usar el ejemplo de esclerosis lateral amiotrófica, pero desde ya les comento que acá podríamos poner en vez de esclerosis lateral amiotrófica, podemos cambiarlo por la patología del sistema nervioso central dentro de psiquiatría que nos guste, ¿sí? Esquizofrenia, digamos que nos guste para usar como ejemplo. Esquizofrenia, depresión, trastorno bipolar, sí podríamos modificar. Lo que pasa es que obviamente el artículo estaba hecho para esclerosis lateral amiotrófica. Entonces, eh, ellos describen, Goldman describe a la esclerosis lateral amiotrófica en un modelo de múltiples pasos, donde la enfermedad no emerge de un solo evento genético o ambiental, sino que requiere la acumulación de distintas causas, múltiples pasos, justamente, que pueden ser genéticos, ambientales, hasta alcanzar, digamos, y superar un umbral de inicio de enfermedad. ¿Sí? Ahora, las mutaciones con mayor efecto esto véanlo en los paneles E y F, por ejemplo. Las mutaciones con mayor efecto requieren menos pasos hasta el desencadenamiento de la enfermedad, ¿sí? Y las formas poligénicas y con una penetrancia menor requieren mayores pasos. Esos pasos generalmente están aplicados por el ambiente. Fíjense el ejemplo que está en E, donde tenemos el paciente que tiene una mutación en el gen SOD1, ¿sí? Conocida mutación, ¿sí? Y característica de las descripciones de esclerosis lateral amiotrófica. Muchos modelos murinos se han hecho con el SOD1, donde prácticamente, ven, lo que les muestra es un escalón más y ya estoy en el rojo, que es la manifestación de la patología. Ya es poco lo que pasa y probablemente todos los pacientes con una mutación en particular del SOD1 van a desencadenar, van a tener esclerosis lateral amiotrófica. Ahora, otro gen, por ejemplo, el gen TAR-DBP, que me da la proteína TDP43, que es la que está asociada tanto a esclerosis lateral amiotrófica como a distintas variantes cognitivo-comportamentales en ese continuum digamos, de manifestaciones que va desde lo puramente motor, que es la ELA, hasta lo puramente cognitivo-comportamental, que es la demencia frontotemporal. Sí, en el medio van cayendo distintas variantes. ¿Sí? El TAR-DPP es un gen que puede estar afectado, en particular la proteína TDP43, que es la que es codificada por TAR-DPP, porque, digo esto porque la proteína TDP43 también puede estar afectada por el gen que es del cromosoma 9 en el marco de lectura abierto 72, es decir, C9orf72, ¿sí? Codifica para una proteína que cascada abajo regula la expresión de TDP43 y entonces, digamos, no importa si el TAR-DP no está mutado, igual tengo patología de TDP43. Entonces, ese tipo de riesgo, como la penetrancia es menor, la cantidad de escalones que necesito, digamos, subir hasta que se desencadene la enfermedad pareciera ser mayor. Y mucho más, digamos, muchos de esos escalones pueden ser dados por el ambiente.
y por ahí tienen que ver con efectos, estresores adversos que la persona ha sufrido en la vida, exposición a distintos, a distintas sustancias, ¿sí? Que pueden haber llevado esto, déficit de sueño, comorbilidades con otras patologías, pueden ser distintas cosas, ¿sí? Entonces, esto explicaría, estos múltiples pasos necesarios, explicaría que hay una penetrancia incompleta y que hay una variabilidad clínica, ¿sí? En las distintas patologías. Entonces, ¿esto no les parece a ustedes parecido al modelo de los Property Cluster Kinds, ¿sí? De Kendler, aplicado ahora directamente a la biología? ¿Sí? Son factores causales que interactúan para producir un estado subyacente que cuando supera un umbral desencadena la patología. ¿Sí? Este modelo de los múltiples pasos, yo creo que es aplicable a la mayoría de los trastornos psiquiátricos comunes. Desde ya cualquier enfermedad neurodegenerativa esto se puede aplicar. Y en particular, uno puede pensar que muchas veces las enfermedades neurodegenerativas, ¿sí? Como las demencias, son una expresión mucho más tardía de fenómenos que cuando se expresan más temprano son más parecidos al trastorno bipolar y a otros tipos de psicosis como la esquizofrenia. Trastorno bipolar tipo 1 es una psicosis, por eso trastorno bipolar tipo 1, esquizofrenia, otros tipos de psicosis que aparecen en la edad temprana. Es decir, el fenómeno neurodegenerativo se da temprano en patologías psiquiátricas, tardíos en demencias, pero lo que subyace es una vulnerabilidad que potencia la neurodegeneración, que es muy similar entre ambos, ¿sí? Por eso me parece a mí que el modelo de múltiples pasos está bueno para tenerlo en cuenta y que puede funcionar. Además de esto, de lo que les acabo digamos, de decir, el artículo va hacia los distintos blancos terapéuticos que se pueden tener en cuenta, etcétera. Si no recuerdo mal, en este artículo, que es una revisión, él recuerda el ejemplo del Riluzol, ¿sí? El Riluzol es uno de los fármacos eh, que se aprobó para la esclerosis lateral amiotrófica, que fue probado directamente, digamos, toda la secuencia eh, de desarrollo, de testeo y de aprobación estuvo basada en una fase preclínica en células madre pluripotenciales y derivadas de pacientes, no se utilizaron animales, ¿sí? Así que era como un ejemplo interesante. Y bueno, es una revisión particular sobre ELA, pero este momento inicial del artículo donde describe el modelo de los múltiples pasos me pareció interesante como para traerlo. Ahora, esto es un poco lo que yo les dije, lo que les dije recién, ¿sí? El, los trastornos psiquiátricos, ¿sí? Son, en definitiva, trastornos también neurodegenerativos, como lo son las demencias o como lo es la esclerosis lateral amiotrófica. Por eso yo les traigo un poco esto, digamos. Eh, Vamos a hacer un pequeño bloque ya para terminar de patofisiología, ¿sí? Específicas un poco por trastorno. Entonces, la pregunta es, más o menos, lo que nos tenemos que preguntar siempre es, bueno, ¿qué sabemos hoy de mecanismos neurobiológicos, ¿sí? Subyacentes a las patologías y cómo se traduce ese conocimiento en blancos terapéuticos que uno podría pensar, ¿no? El primero son los circuitos de regulación afectiva. Esto es un artículo mucho más viejo y mucho más feo, como verán el coso, pero igualmente va al punto, ¿sí? Donde el autor nos presenta una circuitería de regulación afectiva, ¿sí? Conexiones recíprocas entre la corteza, especialmente entre la prefrontal y la corteza del cíngulo anterior, y estructuras subcorticales como la amígdala, hipocampo, hipotálamo, núcleos del tronco, ¿sí? Entonces, en la depresión, esta circuitería, digamos, funciona de manera desregulada. Entonces, el procesamiento del afecto negativo está amplificado, la regulación arriba-abajo, top-down, ¿sí? Desde la corteza prefrontal está debilitada y es observable esto incluso por neuroimagen funcional. Entonces, eh, el- esto no lo incluí, ¿no? No, no lo incluí. La, el circuito de procesamiento emocional que está afectado
y que depende muchas veces del... Si uno lo quiere reducir como mucho, mucho, uno va a decir, bueno, hay ciertas áreas de la corteza prefrontal, va a depender qué área, dependiendo del trastorno, y la corteza del cíngulo anterior, ¿sí? También dependiendo del área, depende del trastorno, que son las encargadas de regular la actividad amigdalina. Y la actividad amigdalina, cuando está descontrolada por lo que sea, ¿sí? Termina generando un circuito de hipercortisolemia, ¿sí? Porque eh, la amígdala está en íntima relación con el hipocampo está jerárquicamente por arriba del eje hipotálamo hipófiso adrenal, genera una liberación de cortisol frente a la sensación de alarma, una amenaza manifiesta, ¿sí? Que interpreta la amígdala de la información que le llega, ¿sí? Y se libera cortisol. El cortisol liberado de forma continua, crónica, ¿sí? A niveles elevados en el tejido nervioso genera neurodegeneración. Esa neurodegeneración eventualmente puede afectar a la corteza del cíngulo anterior, a distintas partes de la corteza prefrontal, que son a su vez las que están encargadas de extinguir el estímulo de alerta en la amígdala. Entonces, una digamos, excesivo estímulo de alerta genera un deterioro en las áreas que tienen que extinguir ese estímulo. Entonces se sigue potenciando. Esto es típico de la ansiedad, de los trastornos de ansiedad, es típico de los trastornos de trastorno bipolar, ¿sí? Con distinta actividad amigdalina, pero siempre la amígdala, digamos, pasada de rosca, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y uno podría también vincularlo con la depresión. Am, También para la depresión tenemos que pensar en el modelo de estrés-vulnerabilidad. Es un modelo que presenta el mismo autor, que dice que a mayor vulnerabilidad biológica subyacente, genética, epigenética, historias de adversidades, digamos, tempranas, hay un menor nivel de estrés que se necesita para desencadenar un episodio depresivo mayor. ¿Sí? Esto explicaría por qué algunos pacientes desarrollan depresión severa ante estresores leves, mientras que otros mantienen una resiliencia interesante ante circunstancias extremas, ¿sí? Pareciera que no es una cuestión de voluntad, bueno, sino una cuestión de biología. Estoy yendo un poquito más rápido porque no quiero pasarme de las 2 horas, ¿eh? Por eso quiero terminar, más o menos estamos por terminar ya. Entonces, esto nos permite, digamos, el mismo autor hace una teoría unificada de la depresión. Nos dice, eh, hay múltiples factores etiológicos, ¿sí? Genéticos, epigenéticos, a la izquierda de la pantalla, genéticos, epigenéticos, inflamatorios, neuroendocrinos, relacionales, que interactúan y se retroalimentan para producir los fenotipos depresivos, ¿sí? Es decir, no existe la causa única de la depresión. Y esto es interesante porque nos conecta directamente con el marco de los Research Domain Criteria, ¿sí? Del NIH. eh, no sé si lo conocen. RDOC, Research Domain Criteria, que es un poco el intento del Instituto Nacional de- de Salud Mental de Estados Unidos de abandonar las categorías diagnósticas discretas en favor de dimensiones biológicas y transdiagnósticas. Un poco como superar al DSM, no está teniendo mucho éxito, pero es interesante el planteo. Muy bien. Eh, con ansiedad, ¿qué podemos decir? En ansiedad, lo que es interesante, digamos como ejemplo tenerlo, es el uso de la psiquiatría de precisión. En 2024, sí, sale este artículo donde se muestra algo digamos, de lo que se está haciendo mucho ahora, pero basado en la ansiedad, eh, que es la psiquiatría de precisión basada en biotipos. Fíjense los dos enfoques que tiene esta figura, ¿no? Hay un enfoque tradicional, que es el de arriba, donde todos los pacientes con ansiedad reciben el mismo diagnóstico y básicamente el mismo tratamiento. Ahora, en el enfoque basado en las neurociencias, se estratifica a los pacientes, ¿sí? Según patrones de disfunción de circuitos neuronales específicos, es decir, el biotipo, y el tratamiento se va a seleccionar para abordar mecánicamente esa disfunción específica.
Esto sería la aplicación de la medicina de precisión, ¿sí? A la psiquiatría. Para esto, un complemento interesante y que, si no recuerdo mal, está en el artículo de Goldman de esa revisión de esa esclerosis lateral amiotrófica, el avance en la producción de células, de neuronas a partir de células pluripotenciales derivadas de los propios pacientes que estamos investigando, nos ayudaría un montón, porque nosotros podemos simular, ¿sí?, cocultivos de neuronas y astrocitos o de neuronas solo en in vitro, probar, ¿sí?, cuáles son los estresores, cuáles son las drogas que rescatan mejor el fenotipo que estamos observando, de las drogas que se están probando, y después chequear con los pacientes, ver si hay una mejoría clínica que se correlacione lo que vemos in vitro con sus propias células con lo que se ve en vivo en el paciente. Eventualmente, si nosotros repetimos eso muchas veces y tenemos una gran cantidad de información, nos puede llegar a permitir predecir, en vez de andar probando 4 o 5 medicamentos a ver cuál funciona, puedo llegar a tomar una muestra de sangre, utilizarla para generar neuronas, ¿sí?, o astrocitos o cocultivos, probar las 4 o 5 drogas para la patología que estoy viendo y encontrar cuál es el fenotipo adecuado. Digo, este es el que coincide con esta reacción que yo estoy viendo in vitro, es la que coincide con las reacciones in vitro de todos los pacientes que respondieron bien a esta droga. Entonces le doy directamente esa droga. Estamos lejos todavía de eso, porque hoy sería muy caro hacerlo, pero estamos yendo para ahí estamos pensándolo. Un poco de eso de lo que, Sería como un antibiograma, pero para psiquiatría. claro, un poco eso de lo que, en lo que, digamos, lo que yo estoy trabajando, digamos, un poco. Lejos, falta un montón todavía, pero es un poco la idea o la base para eso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Esto lo vamos a pasar. Ya creo que ya hemos hablado bastante de todo esto. Vías dopaminérgicas, ustedes ya las conocen. Sí, estuvimos hablando bastante. Me parece que cortamos acá. ¿Qué les parece? Porque lo interesante que quería que se lleven, ya se los dije. Y estos eran ejemplos como para ver cómo podemos utilizar esta información que habíamos visto al inicio aplicada en los distintos trastornos. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió algo o no se entendió nada? ¿Se Sí, muy entendió? claro todo. Bueno, gracias. Perfecto, Eh, muy linda la clase. eh, cua- Buenísimo. Cualquier duda que tengan, me mandan un mail, me contactan. Silvia, lo tiene igual, yo se lo voy a dejar en el chat, ¿sí? Porque Dale. si quieren, qué sé yo, hacer una pregunta o pedirme algo de lo que dije. Pregunto, si capaz me equivoqué. Entonces, ¿usted está trabajando en algo relacionado con el ELA o no? Es un modelo. Ajá. Digamos, la esclerosis lateral amiotrófica es uno de los modelos que nosotros usamos. Sí, yo tengo compañeros dentro del laboratorio que directamente trabajan en ELA nada más. Ah, porque Eh, mencionó, bueno, a mí me tocó de cerca porque mi papá falleció de eso y quería saber que mencionó un tratamiento, o sea, si es cura, no creo que sea, no, cura tratamiento. no. ¿En Sí. dónde y en qué se basa el tratamiento? Vos me estás preguntando por el Riluzol que nombré. Ajá, sí, es la primera vez que lo escucho, digamos. Y como soy de una parte bastante del norte, digamos, y demás, no se escucha mucho eso. Ahora escuché Sí. algo sobre que en Europa estaban tratando, que había un experimental y demás, pero no hay mucho. Recién estoy escuchando que hay algo para tratar. Sí, el Riluzol es un fármaco que actúa, digamos, reduce los niveles de glutamato, ¿sí? Esto que veníamos hablando al principio, como hay ciertas antagonistas de glutamato que generan una mejoría. Entonces, al bloquear la liberación de glutamato de ciertas terminaciones nerviosas, pareciera que, digamos, está lidiando con uno de los mecanismos eh, asociados a la esclerosis lateral amiotrófica, que es la excitotoxicidad, ¿sí? Esa sobreestimulación que termina generando neurodegeneración prematura, estaría cubierta gracias a un antagonismo sobre el glutamato.
Pero Yo sé todavía que, no están definidos todos los mecanismos por los cuales se da la Em, enfermedad, ¿no? sí, te interrumpo un poquito si querés, Ernesto, dale, dale vos. porque todavía no hay, el Riluzole hace varios años que se viene usando, pero tampoco cambió mucho el curso de la enfermedad. O sea, finalmente a lo mejor retrasa no mucho los síntomas, pero no termina, viste, de o sea, sigue avanzando. Es una enfermedad, como vos decís, degenerativa. Eso quiere decir que, digamos, evoluciona, sigue y no cambia mucho el curso de la enfermedad. Y para los que ahora hay cosas experimentales, en general son monoclonales, viste ahora que se utilizan bastante toda esta rama de medicamentos, pero no hay nada concreto para la ELA por ahora. ¿M? Claro, porque Em, encima no hay pienso, nada. digamos, por lo que vi, también porque hay una gran prevalencia en mi pueblo, veo, noto sobre el ELA, y son muy variables individualmente los casos en cuestión de la evolución. Hay gente que está de 10 años y en esos periodos encima tienen Claro, periodos como de mejoría, de que por ahí vuelven a hablar y por ahí se les va medio raro, y otros que son muy rápidos, de uno, claro, a lo 2 o 3 mejor. años. Claro, hay varios tipos o subtipos de ELA. Hay algunos que son más rápidamente progresivos, otros menos. Pero también hay otras variantes que pueden no ser específicamente la ELA. A ver si me explico. Hay síndromes que engloban un montón de cosas y que después, cuando uno empieza a investigar genes o este tipo de cosas que hace Ernesto, de células madres y de volver y de ir con la misma célula, se empiezan a desglosar los síndromes. Quizás hay algo ahí de eso también, porque, viste, uno no se explica por qué una ELA dura 10 años y la otra dura 2, ¿no? O sea, son subtipos de la misma enfermedad, pero desconocemos muy bien por qué es una y otra cosa. O sea, habría que ver Claro. Y los quizás mecanismos no algo están bien genéticamente. dilucidados todavía, ¿no? O sea, todos los mecanismos no están bien No, dilucidados. no. Cuando uno Por dice ejemplo, degenerativo, claro, cuando vos decís degenerativo, lo que estás diciendo es justamente algo medio inespecífico. O sea, no estás apuntando, viste, puntualmente a una cosa. Hay algunas cosas que se están desarrollando con monoclonales que yo creo que va a ser el futuro y va a ser lo que va a salir. Pero por ahora, para nada, ¿de qué pueblo sos hablando de todo esto? yo soy del Chaco, de un pueblo que se llama Juan José Castelli, que está como en el Impenetrable, cerca. Ah, y escúchame, ¿hay mucha consanguinidad en ese pueblo? No, no, hay mucha mezcla, porque acá se hacen todos los alemanes, y mucha Ah, mezcla de alemanes y criollos, o de pueblos originarios con alemanes, muchísima mezcla de eso hay. ok. Bueno, mira, ¿vos decís que hay una alta incidencia de ELA en ese pueblo? Y acá en la región en general, aparentemente, que estuve viendo, por ejemplo, veía que, bueno, para la población que hay acá, tendría que haber en 10 años, hasta 8 casos activos y debe haber casi el doble. Ah, es un montón. Bueno, bueno, mira, te voy a averiguar a ver si podemos hacer algo, porque es bastante alta la incidencia que ahora. Pero bueno, bueno, Es raro, como decía ahora que lo pienso, o sea, sí, que pueden ser síndromes, que todo pueda ser diagnosticado como ELA y no todo sea ELA, así pero es, se así es. desarrollan de la misma manera. Puede ser eso Y también. otra me llamaba la Hay atención esto que subtipos, hablen, ¿eh? sí, me llamaba la atención que hablen de tratamiento justamente sin, o sea, entender bien todavía los mecanismos completos. Entonces, ¿cómo se Claro, basaba en ese tratamiento? Pensaba yo. claro. Es que el Riluzole es la única que se aprobó por ANMAT y por otras agencias regulatorias para ELA, pero
no es demasiado, no tiene una eficacia alta. Entiendo. Es una Es lo buena que gracia. hay, es lo que damos, pero no es Sí, entiendo, muy entiendo. eficaz. Gracias. Bueno, Ernesto, gente, pregúntenle, aprovechemos, Ernesto. Si no, como él dice, está todo ahí bueno, en la clase, y si no te escriben. Sí. Sí, sí, mándenme mail si quieren. Están los artículos subidos al drive de la maestría, así que van ¿Sí? a ir tener ahí todo. Bueno, entonces muy bien, te despedimos, Ernesto, y nos vemos el lunes que viene, entonces, gente, a las 4 para la siguiente clase con Julieta. Bueno, Chao, chao. chao, Ernesto. Un Hasta abrazo. luego, Chao, hasta gracias. luego. Chao.